Nosotros hoy día, justo empezó, mira, no dejó ni espacio. Tenemos hoy día, hemos hecho una serie de talleres durante este año, 3 o 4 talleres, y hay una temática que es común para nosotros. Yo después voy a dar el pase para que se presenten. Obviamente habló recién Claudia Humada, que es del equipo, John Rigosa del equipo de Acción Solidaria, y nos está acompañando en este caso Alejandra Ferreiro de Pro Bono, y Manuel Sepúlveda y Michelle Taylor de la empresa de abogados, que la voy a presentar inmediatamente, pero quiero dar la introducción de que siempre nos preguntamos nosotros por, oye, ¿qué será mejor cuando uno hace una personalidad jurídica? ¿Ser una fundación o ser una corporación? Y esta pregunta, que es como tan simple, por decirlo así, es bien compleja de entender, ¿no? Normalmente a uno lo llevan a leerse algunas leyes o algunos documentos administrativos, jurídicos, legales, y que a veces hacen difícil entender bien de qué se trata esa diferencia, o una organización de tipo comunitaria. Entonces, eh, y es un conocimiento que tampoco es tan común. No sabemos bien quién es el que tiene el conocimiento. Entonces, lo que hemos hecho, tuvimos una conversación con el equipo de Pro Bono, que es una organización que se dedica a la asesoría jurídica, con quienes hemos trabajado de manera colaborativa hace harto tiempo, y además somos parte de bastantes redes con ellos. Está Alejandro Ferreiro acá como representante, y ellos nos conectaron con una oficina de abogados donde está Manuel Sepúlveda, que es la oficina Vergara, Galindo y Correa Abogados. Son Michelle Taylor y Manuel Sepúlveda, son abogados con alta experiencia como abogados, digamos, y con sus estudios académicos. Entonces son personas que se dedican al tema jurídico y se han tenido que meter un poco en un área que tampoco es tan conocida para los abogados, que tiene que ver con el tema de las fundaciones. Estamos en un minuto en nuestro país con una contingencia sobre las fundaciones, que yo creo que es como que releva un poco efectivamente lo importante de aprender qué es una fundación, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cuáles son las responsabilidades. Y un poco de eso vamos a partir desde lo más básico, ¿eh? Desde lo más básico, las definiciones, las diferencias que hay entre una fundación y una corporación. Y de ahí vamos a tener una primera presentación que no va a ser muy larga. Vamos a estar unos 20, 30 minutos en esa parte, quizá recibir algunas preguntas, pero en la segunda parte quisimos ir un poco más allá, y se nos va a sumar ahí Carola Flores, que aparece acá como Elizabeth Flores, para que usted la vean. Ella es parte de la ONG Hijos de la Calle. Carola también es una persona que ha estudiado ingeniería en recursos humanos, pero más que eso, es una persona muy curiosa, se ha metido efectivamente en los temas que tienen que ver con la personalidad jurídica y toda esa parte administrativa. Entonces, lo que va a hacer Carola, vamos a tener una conversación entre Carola y los abogados en base a unas preguntas que puede que de alguna manera respondan a las necesidades que ustedes tienen también. Obviamente va a haber espacio abierto también para preguntar, y la idea es que esto sea una conversación que nos pueda servir, con la idea siempre de que los grupos que ustedes lideran, las causas que ustedes lideran, esto les pueda permitir fortalecer sus propuestas y que así puedan tener más claridad de las decisiones que tomen. Eso, no sé si Alejandra, ¿tú quieres plantear algo? Sí, no, solamente agregar que nosotros llevamos como Fundación Pro Bono más de 20 años promoviendo el acceso a la justicia en favor de personas vulnerables y organizaciones sociales a través de distintas áreas de trabajo, que es la asesoría jurídica, la educación legal y la incidencia en políticas públicas. Entonces, si alguna de las organizaciones de las que ustedes forman parte tienen alguna necesidad legal que requiera la expertise de un abogado de manera gratuita, los invito para que nos puedan contactar a través de la página web o el correo que yo electrónico que yo les voy a dejar. Y bueno, dejarlos también acá en manos de nuestros invitados, Michelle y Manuel, si se quieren presentar ustedes para que también hablen un poco de las áreas en las cuales trabajan y acá y que las personas los puedan ir conociendo. Muchas gracias. Sí, antes de dar un pase, Ya, porque ahí bueno, muchas gracias. les dejo el micrófono completo a ustedes. Vamos a publicar también en Dora un documento que elaboró Pro Bono, que precisamente es el documento en que se basa toda la conversación que estamos teniendo. Y después también los dejo invitados desde ya
porque el próximo no, no es el próximo. Tenemos un segundo taller que también tiene que ver con temáticas relacionadas con las organizaciones sociales, pero es bien interesante porque también es en base a un documento que armó el mismo equipo, un documento donde se pueden mirar los problemas que puede enfrentar una organización. ¿Qué pasa cuando alguien hace mal uso de los recursos? ¿Qué pasa cuando alguien se enoja y quiebra y se quiere ir de una organización? ¿Qué pasa cuando alguien, no sé, hay un fraude? Que ustedes saben que ha pasado en organizaciones, especialmente en lo que ha estado pasando ahora en, a nivel de la contingencia. Entonces, hay cosas que vamos a conversar hoy día y otras que las vamos a conversar en la parte 2. Y dejo con ustedes, para no hablar más, a Manuel Sepúlveda y a Taylor, que son abogados de la oficina Vergara, Galindo y Correa Abogados, que se han preparado para poder traernos una conversación sobre los aspectos generales y básicos de las organizaciones comunitarias. Así que les dejo la palabra a Manuel y Michelle. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, queríamos agradecer a Pro Bono y Acción Solidaria por habernos invitado a esta charla. Muchas de las cosas que habíamos practicado que íbamos a decir al principio ya las dijiste, Luis. Así que ahora nos vamos a presentar. Bueno, como tú igual dijiste, ahora lo que nos vamos a enfocar va a ser en el tema de las corporaciones y fundaciones y el resto lo vamos a dejar para la segunda charla que va a ser el 26 de septiembre. Bueno, ahí es como un resumen más o menos de lo que nosotros hacemos. En general, nuestras áreas de expertise están vinculadas con el área de derecho ambiental. Sin perjuicio de eso, nosotros, como tú bien dijiste, participamos en la confección de un manual que tiene que ver con las organizaciones comunitarias territoriales. Y bueno, para esta exposición también nosotros contamos con el marco jurídico de las corporaciones, fundaciones, pero sin perjuicio de eso, cualquier tipo de duda, de expertise, nosotros le podemos hacer llegar la respuesta, en caso de que nosotros no tengamos dudas prácticas específicas sobre la materia. Bueno, el objetivo está en dos puntos. Generalmente es como instruir a los miembros de Acción Solidaria acerca de la relevancia de constituirse como organización con personalidad jurídica sin fines de lucro, para efectos de postular a fondos públicos, recibir otros beneficios. Y esta charla, como ya hemos dicho varias veces, está enfocada en fundación y corporación. Este es más o menos el esquema de contenido que vamos a ver hoy. Está centrado en las diferencias entre la corporación-fundación, los beneficios de cada una de ellas, el proceso de constitución y la responsabilidad. Para la próxima charla, nosotros vamos a enfocarnos en el tema de las organizaciones comunitarias y vamos a ver temas de toma de acuerdo, desafiliación y mecanismos de resolución de controversia y responsabilidad, sí, sin perjuicio de las dudas que puedan surgir al final de la exposición. Ya, entonces, en primer lugar, vamos a ver las diferencias. Antes de adentrarnos como en el tema específico de las diferencias de cada una, queremos como relevar de que ambas, tanto de las corporaciones y las fundaciones, son personas jurídicas en el sentido de que son personas ficticias que son capaces de contraer obligaciones y tener derechos y ser representadas judicial como extrajudicialmente. Y en el caso de las fundaciones y corporaciones, además se le anota como otra característica que sean sin fines de lucro. O sea que los miembros de estas corporaciones o fundaciones no pueden recibir como ganancias derivadas de estas actividades. Entonces, principalmente la constitución, por ejemplo, la fundación, es una persona jurídica sin fines de lucro que está constituida y la principal característica es la afectación de un patrimonio a un fin determinado de interés general. Esa es como la principal característica y esto va a definir todo lo demás y toda la regulación que venga a raíz del tema de las fundaciones. Y por parte de las corporaciones, a diferencia de la fundación, la principal característica es la unión colectiva de personas para conseguir un fin o un interés que no es lucrativo y es como una ayuda a sus asociados o terceros. Entonces, como la fundación tiene una principal característica que está vinculada con el carácter patrimonial que tiene y la corporación vinculada como a esta asociatividad que tienen los miembros y que va a estar después como manifestada a través de la voluntad que en el fondo la compone la Asamblea General.
Entonces, el directorio, ambos tienen directorios, tanto la fundación como la corporación, pero el directorio de la fundación va a ser, en ambos también son administradores y en ambos son 3 miembros, pero en el caso de la fundación, el directorio tiene una presencia mucho más fuerte que en el caso de la corporación, porque en el fondo lo que hace el directorio es también tomar decisiones y rendir, y también rinde cuenta, elabora los balances, y en el caso de las corporaciones, generalmente el directorio lo que hace es como convocar a la instancia, es como un órgano más coordinador, sin perjuicio que también tiene facultades de administración. En ambos, tanto en las fundaciones como en las corporaciones, la figura del director ejecutivo es opcional. Y las fundaciones y las corporaciones cuentan con colaboradores que son como órganos que están como externos al directorio. Por ejemplo, en el caso de las fundaciones, estos miembros colaboradores están, o sea, la fundación cuenta con miembros colaboradores que son de asistencia técnica principalmente, profesional y económica, y que no reciben ninguna contribución económica por su servicio. Y en el caso de las corporaciones, está asociada con la Comisión Revisora de Cuentas, que esta fiscaliza y audita las finanzas y tiene que ser a menos de 3 miembros. Y por otro lado, también están conformadas por la Comisión de Ética, que tiene las facultades disciplinarias sobre los socios, que también tiene que ser a menos 3 miembros. Por tanto, ya ahí creo que no lo dije, pero en la directorio siempre hay como mínimo 3 miembros que están asociados con el presidente, con el secretario y está el tesorero. Ya. La fundación, por otro lado, su gobierno se rige por la voluntad de los fundadores, que es lo principal, y ellos lo que van a hacer es aportar este patrimonio inicial con la que va a contar la fundación, que como dijimos es de la esencia y una característica fundamental de las fundaciones. Por otro lado, las corporaciones, este gobierno se constituyen, gobiernan, mantienen y disuelven por la voluntad de sus asociados, que era lo que decíamos, que en el fondo la principal característica de la corporación tiene que ver con esta asociatividad de miembros que la conforman. En el caso de la fundación y su estructura orgánica recae en el directorio, que también lo mencioné anteriormente, que a menos 3 miembros, pueden durar máximo 5 años, pueden ser reelegidos, y con ello se designa al presidente, el secretario y tesoro. Y en las corporaciones cuenta principalmente con una asamblea general de socios, el directorio, la comisión de ética, que son estos miembros que habíamos mencionado anteriormente, y la comisión revisora de cuentas. También está de 3 miembros. Ya, bueno, el tema de los miembros ya como que lo dijimos, y el patrimonio, la fundación, bueno, el patrimonio inicial es de la esencia, y en el caso de la corporación no es de la esencia, pero posteriormente pueden contar con patrimonio, por ejemplo, a través de las cuotas de incorporación o cuotas periódicas que se puedan ser acordadas a través de la asamblea. Ok. A continuación abordaremos los beneficios de constituirse como una fundación o corporación para alcanzar un interés colectivo. Como ha dicho Michelle, dentro de los elementos esenciales de las corporaciones y fundaciones está el hecho de que se crea una entidad distinta, una persona jurídica. Eso permite distinguir a esta persona jurídica de los miembros que individualmente la componen. Y por lo anterior, esta persona jurídica distinta, ¿verdad? Puede contraer obligaciones y ejercer derechos. Por ejemplo, puede suscribir contratos, puede participar de procesos licitatorios y en ese contexto adquirir ciertos compromisos, ¿verdad? Que le van a ser exigibles posteriormente. Como corolario de lo anterior, a partir de esta entidad distinta, ¿verdad? Tiene un patrimonio independiente de sus miembros que es muy relevante desde el punto de vista de la responsabilidad, ya que la responsabilidad recae en el patrimonio de la fundación o de la corporación. Aquí posteriormente veremos que existen supuestos donde eventualmente esta responsabilidad puede recaer en el patrimonio personal de sus integrantes, pero bajo ciertos supuestos, que no es la regla. Por otro lado, al constituirse una fundación o una corporación, se puede dotar de una estructura corporativa y administrativa formal que le da claridad a las relaciones que van a tener sus miembros al interior de esta corporación y fundación. Tiene una estructura compleja, orgánica, ¿verdad?, que permite saber desde ya qué competencias tiene un organismo u otro, ¿ya? Bueno, otro tipo de beneficios, ventajas de constituir esta persona jurídica es que existen ciertos concursos que solamente pueden participar las fundaciones o corporaciones, sean públicos,
licitaciones privadas, colaboraciones con el Estado en general. Y finalmente, otra ventaja es la relativa a la posibilidad de emitir donaciones con franquicias tributarias que permitan a sus donantes o eventuales donantes rebajar el monto donado, ¿verdad? Del impuesto a la renta, ¿verdad? De determinados impuestos. Hay diferentes tipos de categoría ahí, pero en general se reconoce normativamente la posibilidad de rebajar impuestos en los casos en que se hacen donaciones a cierto tipo de fundaciones o corporaciones. Ya, y ahora vamos a hablar del proceso de constitución de las fundaciones y las corporaciones. En, pasa nomás. En primer lugar, lo más importante es la obtención de la documentación requerida. Estos antecedentes son tres principalmente. Tiene relación con el certificado de no similitud del nombre, que es un certificado que emite el registro civil. Uno manda un correo a un correo electrónico específico al registro civil para que ellos en el fondo certifiquen de que no hay otra fundación o corporación que tenga el mismo nombre, porque eso es uno de los requisitos más, o sea, importantes respecto a este punto. Y además que el nombre tiene que ver o tiene que tener algún cierto grado de vinculación respecto a la actividad que va a desempeñar la fundación o la corporación. Luego, otro documento es el certificado de antecedentes penales, porque dentro del directorio no pueden existir, por ejemplo, personas que estén condenadas a pena aflictiva. Y dentro de estos documentos, el más relevante es el acta de constitución y estatutos suscritos ante un ministro de fe, que en el fondo los estatutos se pueden sacar de un modelo que tiene disponible el Ministerio de Justicia y que la gracia que tiene es que después posteriormente no puede ser objetado por parte de la Secretaría Municipal. El acta de constitución y estatutos también va a definir que se va a tener un plazo de 30 días para poder después depositar esta documentación ante la Secretaría Municipal. Y el ministro de fe puede estar compuesto por tanto un notario público o un ministro de fe definido por la misma Secretaría o un oficial del registro civil. Luego con esta documentación se se presentan esta documentación ante la Secretaría Municipal. Por eso que es importante, por ejemplo, que los estatutos definan también, aparte del nombre, el domicilio, porque el domicilio va a regir o va a definir cuál va a ser la Secretaría Municipal competente para recibir estos antecedentes. Luego, se depositan estos documentos y posteriormente la municipalidad lo que puede hacer es aprobarlo o objetarlo. Para eso tiene un plazo de 30 días. Si lo objeta, la persona, el solicitante puede en 30 días subsanar la información y posteriormente con la aprobación, o si la municipalidad, por ejemplo, la Secretaría Municipal no dice nada, se entiende por aprobado. Entonces, internamente lo que se hace es se presentan estos antecedentes ante el registro civil, específicamente en el registro de personas sin fines de lucro, quienes hacen esta inscripción y lo asignan un número. Y con este número se le da fuerza o ya nace la existencia de esta persona jurídica. Con ello, con ese número también se puede obtener el RUT, el inicio de la actividad ante el Servicio de Impuesto Interno en el domicilio donde está, o sea, en el cual se estipuló o sea, el domicilio en donde está estipulada la fundación o la corporación, y este trámite se puede hacer tanto presencial o vía web mediante el formulario 4415. Y finalmente, daremos unas breves notas respecto de lo que es la responsabilidad del directorio en las fundaciones y las corporaciones. En este elemento, en esta materia hay que tener en consideración principalmente dos artículos del Código Civil, que son el 551.2 y el 552. En general, se establece que los miembros del directorio, ¿verdad? Generan una responsabilidad a la fundación, ¿verdad? O a la corporación en la medida que actúen dentro del ámbito de su objeto, primero, el objeto de la fundación o la corporación, y en segundo lugar, dentro del objeto del acuerdo que considera la ejecución de esa actividad. Por ejemplo, si se tomó la decisión de ejecutar determinado proyecto, ¿verdad? Ese proyecto va a generar responsabilidad a la fundación siempre que se enmarque dentro del objeto de ese proyecto. Esto es esencial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si existe algún acto que se desprende de dicho objeto, los miembros del directorio se obligarían de manera personal
frente a terceros, ¿ya? Y ahí es donde les adelantaba anteriormente que es posible que los miembros de un directorio eventualmente podrían comprometer su propio patrimonio y no el de la fundación o la corporación, ¿ya? Eso se desprende del artículo 552. Ahora, el artículo 551-2 se pone en el evento en que, ¿qué pasa si un acto de la fundación o la corporación genera algún daño o un perjuicio en un sentido muy amplio a un tercero, ¿ya? En este caso dice que se va a responder de la culpa leve. Cuando se utiliza ese concepto, se está haciendo referencia a un grado de diligencia. Y la culpa leve es aquella diligencia, ¿verdad?, que emplearía cualquier persona promedio en una misma circunstancia. Es decir, no hay que ser muy diligente para incurrir en este tipo de responsabilidad. Eso es lo que quiere decir ese. Y a su vez, ¿verdad?, aquí se establece una cláusula en el que eventualmente alguno de los miembros del directorio que adoptó ese acuerdo o formó parte de esta deliberación donde se tomó esa decisión que causó un perjuicio, pueda eximirse esa responsabilidad. Para eso es necesario que en el momento en que se decidió tomar ese acuerdo, ¿verdad? Él diga que no está de acuerdo con esa decisión que se está tomando y lo deje por escrito en el acta, ¿ya? Y posteriormente se va a dar cuenta de ello en la próxima asamblea. Esa última frase es referente principalmente a las corporaciones, pero para las fundaciones también aplicaría. Es necesario dejar constancia de los desacuerdos en el acta. Esto permitiría eventualmente eximir de responsabilidad a los miembros del directorio. Y bueno, esa ha sido nuestra presentación desde una perspectiva más general, ¿verdad? Entiendo que ahora vamos a conversar, ¿verdad, Luis? Sí. Oye, no sé si, oye, muchas gracias. ¿Ah? Estos son temas que nosotros le decimos peliagudos, ¿cierto? Porque tienen tanto concepto jurídico que hace que Sí. sean difíciles de entender y de seguir. ¿Ah? O sea, de repente uno Mm, escucha algo que parece súper fácil y cuesta seguirlo, especialmente a la gente que está en organizaciones de tipo comunitario. De repente uno dice, ¿será mm. bueno convertirme o no en fundación, convertirme o no en corporación? Entonces, dejamos acá, bueno, vamos a tener espacio para hacer preguntas y cada persona puede levantar la mano, yo voy liderando ese espacio, pero mientras no esté eso, le voy a dar el pase a Carola Flores, que ella pertenece a una organización de tipo territorial, de tipo comunitario, que es la organización Hijos de la Calle, y que es una organización que tiene, no sé, más de 25 años de trabajo en Renca, y hacen hartas cosas distintas. ¿Ah? Tienen ahí, han hecho trabajo de calle, han trabajado con niños, trabajan con adultos mayores, instalaron un tremendo comedor solidario durante todo el periodo de la pandemia que continúa hasta ahora. Se estuvieron entregando, estamos hablando de 600 raciones, apoyo a adultos mayores, reconstrucción de casas, y actualmente incluso están con un centro diurno. Entonces hacen hartas labores y siempre está la duda de, oye, pero ¿deberíamos ser fundación? No. Y van creciendo como organización de tipo comunitario. Entonces, bueno, es solo lo que estoy diciendo para presentar a Carola Flores y ella ha preparado algunas preguntas en base a, bueno, a su propio interés, al interés de un líder y una lideresa de tipo comunitario y también del documento que les vamos a compartir donde está toda esta información más detallada para que después, si les interesa, puedan ahondar más cada uno de estos tópicos que muy bien han presentado Manuel y Michelle. Muchas gracias. Así que te doy el pase, Carola. Ya, Luis, muchas gracias. Me presento nuevamente, Elizabeth Flores, mi nombre. Luis me dice Carola, Carola para los amigos. Claro, represento a la organización Hijos de la Calle, estoy encargada de proyectos y como dice él, hemos buscado harta información al respecto y estamos analizando la posibilidad de pasar de una organización territorial a una organización, una fundación, digamos, o una corporación. Ver qué nos conviene y en eso este taller, bueno, agradecer la información entregada porque es información que no muchas veces se conoce y que a veces uno aprende en el camino, ¿cierto? En la prueba y el error, digamos. Y en cuanto a eso, quería consultarles con respecto a las corporaciones. Si bien las corporaciones tienen una comisión de ética y una comisión revisora de cuentas, ¿cierto? En las fundaciones, ¿quién revisa esas cuentas? ¿Quiénes son los encargados de esa parte?
Sí, mira, ahí hay un tema bien que hay que analizar de una perspectiva general, ¿verdad? De lo que se puede hacer y de lo que sucede en la práctica, ¿ya? Lo que se puede hacer, ¿verdad? Aquí nos remitimos un poco al Código Civil. Eh, el Código Civil nos dice que las comisiones de ética y revisora, ¿verdad? Están principalmente entre los artículos 549 al 560, ¿ya? En particular, la Comisión de Ética está en el artículo 553 y lo regula solamente a propósito de las corporaciones. Pero después, más adelante, el artículo 563 dice que todos estos artículos donde se regulan estos órganos son aplicables también a las fundaciones, ¿ya? Entonces, eventualmente uno en una fundación, principalmente en el acto de la Constitución, en sus estatutos, podría incorporar voluntariamente estos organismos, ¿ya? Ahora, tratándose de la Comisión de Ética, yo diría que no se reguló de manera tan explícita tratándose de las fundaciones, porque aquí lo esencial es el patrimonio, ¿verdad? Que está afecto a un determinado fin, a diferencia de las corporaciones, donde interesa más bien la relación que van a tener los asociados, ¿verdad? Y los acuerdos que eventualmente puedan adoptar. No están en las fundaciones ese matiz no es tan relevante. El interés no está puesto en los miembros que componen la fundación, sino que en el fin al cual está afecto el patrimonio, el que está, que constituye la fundación. ¿Ya? Desde ese punto de vista, uno puede decir, ok, en el estatuto uno podría decir, podría poner estas, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica normalmente no se incorporan estos dos órganos colaboradores y quien supliría esta función serían diferentes organismos, ¿ya? Aquí tenemos que analizar desde un punto de vista del control interno, ¿ya? Es decir, ¿qué internamente, qué podría existir en una fundación que permita, por ejemplo, hacer que una persona rinda cuentas, ¿ya? Y aquí el Código Civil nos dice expresamente que en la administración de una fundación se rendirá cuenta, ¿verdad? Cualquiera de sus miembros de la fundación puede pedir la rendición de cuentas del directorio de una fundación, ¿ya? Eso se desprende del artículo 551. Ahí tenemos un primer elemento de control. Por otra parte, tanto las corporaciones como las fundaciones están obligadas a llevar un libro de contabilidad, ¿ya? Ese es un elemento esencial. Los que se deben confeccionar de manera anual, un balance aprobado por el directorio, ¿verdad? Que eventualmente tiene relevancia para un control que externamente, posteriormente, puede hacer el Ministerio de Justicia. Y finalmente, hay otros que dicen que también existe otro tipo de control interno que es el objeto. El objeto del estatuto fijado al momento de constituirse la fundación, ¿verdad? Es el primer elemento de control que uno puede tener para las decisiones que se adopten de manera interna. Esto pensando en cuál es la principal función de la Comisión de Ética, por ejemplo. La Comisión de Ética tiene una potestad disciplinaria y a través de ella eventualmente se buscan evitar cierto tipo de conductas que se debiesen definir en el propio estatuto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que alguien incurre en esa conducta, incurre en una infracción? Pues pensemos en un tipo de falta, una falta, claro, una conducta que no se desea y eso genera un procedimiento a través del cual incluso se le pueden aplicar ciertas sanciones, ¿ya? Entonces, todo eso pensando desde el punto de vista de qué podría hacerse internamente en una fundación para conseguir el mismo objeto. Desde el punto de vista del control externo, ya no tanto de lo que sucede al interior de la fundación, de manera externa, ¿qué podría suceder? Que, por ejemplo, el principal órgano de control externo de una fundación es el ministro de Justicia, ¿ya? El Ministerio de Justicia en general. El Ministerio de Justicia podría, y como ha sucedido hoy en día con lo que está ya en boga de todos, con el tema de Fundación Democracia Viva y todas las otras fundaciones, es que se pueden requerir a sus representantes el examen de sus actas, las sesiones de los directorios, las memorias, los libros de contabilidad y cualquier otro antecedente que se le ocurra al Ministerio de Justicia. Además, puede ordenar el Ministerio de Justicia tratándose de ciertas fundaciones que tienen un patrimonio de consideración someter su contabilidad a su aprobación, ¿ya? Aquí digo que son ciertas fundaciones, yo diría fundaciones muy excepcionales que tienen un patrimonio igual o superior a 4.000 millones de pesos o que tengan ingresos superiores a 2.000 millones de pesos. En esos casos, esas fundaciones tienen que someter su contabilidad a la aprobación del Ministerio de Justicia, que hace una auditoría externa. Por otro lado, tenemos controles, por ejemplo, de la Contraloría General de la República,
que en el marco, por ejemplo, de una licitación pública, la Contraloría debe tomar razón de cierto tipo de convenios que se realicen con las fundaciones. Y aquí es un tema que está actualmente siendo revisado, porque la exigencia de tomar razón por parte de Contraloría solamente se aplica respecto de aquellos convenios que tengan un monto superior a 5.000 UTM. Y que ha sucedido en la práctica y que levantó toda la alerta, es que normalmente las licitaciones se estaban haciendo por tramos, por partes, para efecto de bajarse de las 5.000 UTM. ¿No? Y eran proyectos que se enmarcaban, que si los consideráramos como un todo, tenían un costo de 5.000 UTM y por lo tanto ameritaban el control de la Contraloría, pero en la práctica se adjudicaban por menos y así se evitaban ese tipo de control. ¿Ya? Y finalmente, otro tipo de control externo sería, por ejemplo, si bueno, se ganan algún tipo de licitación y el órgano público les pide rendir cuentas de estos montos que se adjudicaron. Súper, entiendo. Con respecto al, a la contabilidad de una fundación o corporación, ¿exigen tener un libro de ingresos y egresos solamente o también un libro diario, libro mayor, balance, algo más detallado? Eh, a ver, yo entiendo que es un libro, es detallado, o sea, es, claro, porque la exigencia es conforme a dice unas frases como una contabilidad general. Entonces, eso entiendo que englobaría estos libros específicos. No, y Ya. aparte que igual ellos anualmente, tanto las corporaciones como fundaciones, igual tienen que tener un balance y una memoria que tiene que ser presentada como de manera anual ante el Ministerio de Justicia. Y en esa memoria y en ese balance, en el fondo, tienen que tener estos detalles, porque ellos tienen que tener un registro de varios libros, que igual están el libro de contabilidad, el libro también de donde están registrados los miembros, hay varios aspectos ahí como bien detallados. Ok, entiendo. Y con respecto a las donaciones, por ejemplo, ¿tanto las corporaciones como las fundaciones pueden emitir certificados de donaciones? Sí, tanto las corporaciones como las fundaciones pueden emitir este certificado. ¿Y tú me podrías explicar cómo se tramita ese certificado? Sí, mira, en general hay varios tipos de donaciones, ¿ya? Aquí nosotros encontramos el procedimiento de uno que es en particular, que es el certificado de donación número 25, que dice relación con los proyectos sociales, ¿ya? Este es un certificado que se consigue del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y que tiene ciertas condiciones en las que se tiene que llenar, ¿verdad? Eh, Claro, en primer lugar hay que tener un proyecto determinado, porque no es que sea una donación abierta, sino que se refiere a un proyecto de la corporación o de la fundación. Y a partir de eso uno, cuando tiene la definición del proyecto, ok, descarga este certificado y debe imprimirlo, ¿verdad? En un talonario, ¿ya? Normalmente se sugiere que sea un tipo de papel específico, que es el papel autocopiante, tal como el mismo de las facturas. Y claro, después se sugiere, ¿verdad? Con este mismo certificado, ¿verdad? Ir al Servicio de Impuestos Internos para que el talonario sea firmado, ¿ya? De este certificado del Servicio de Impuestos Internos se le debe entregar una copia al donante, otra copia se debe enviar al Ministerio de Desarrollo Social, a nombre de la Secretaría Técnica de la Ley de Donaciones Sociales, y una otra copia se debe guardar, ¿verdad? Para eventuales requerimientos que pueda tener el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Pero, ¿a qué te refieres Ahí, con un proyecto para tener ahí el certificado? ¿puedo Ya. interrumpir un segundito, Manuel? Sí, por supuesto. Y ahí obviamente complementen con todo lo que quieran, pero claro, un poco Elizabeth y bueno, a todos los que vienen de parte de organizaciones para que entiendan, claro, primero que estas leyes aplican solo si tienen corporación o fundación y que, bueno, como decía Manuel, existen un montón de leyes, está un poco desordenado el sistema y a la que se refiere Manuel es a la que viene del Ministerio de Desarrollo Social que tiene un banco de proyectos. Entonces, a eso se refiere un poco en el sentido de que tú tienes un programa, por ejemplo, de
ayuda social en alimentación a niños de escasos recursos, no sé, por ejemplo, y tienes que detallar en específico cómo vas a realizar este proyecto, no sé, por ejemplo, con fechas, con actividades, cuántos niños van a participar, o sea, lo más detallado posible, y se ingresa en este banco de proyectos según la postulación que se hace, y ahí, claro, según si te aceptan o no te aceptan, es que tú puedes entregar certificados con esta ley. Ahora, también el año pasado se dictó la ley 21.440 que trata de simplificar un poco el sistema de la ley de donaciones y que hace una modificación a las donaciones que son municipales. Entonces, también ahí existen muchas posibilidades de donante, también y de tipo de donación para distintas organizaciones. Y claro, que en teoría es más simple y que se puede hacer por internet. Pero claro, un poco como para que sepan también que estos temas son bien profundos y que se pueden acercar a nosotros si quieren que un abogado los asesore en específico en la obtención de un certificado de donación para su fundación o su corporación. Ahí, Manuel, si quieren obviamente seguir Sí, no, sí, complementando adelante. toda la razón. Esto claro, el ejemplo que yo le estaba dando era en referencia a un tipo de donaciones, tratándose del Ministerio de Desarrollo Social, que me parecer era el más sencillo de explicar, ¿verdad? Pero existen una serie de leyes que se regulan de diferentes tipos de aportes culturales, ¿verdad? Es más complejo de lo que parece. Entonces, ese punto requeriría asesoría más técnica de un abogado vinculado más bien al derecho tributario. Así que le Que te recomendaría pueda ahí buscar. acompañar en el proceso al final, más allá Mm, de que acá todos claro. nuestros abogados son súper preparados y yo estoy segura que acá Michelle y Manuel son muy capaces de hacerlo, al final es como lo que lo que les sugerimos desde su Fundación Pro Bono es que estén acompañados en el proceso, porque los abogados te hacen el seguimiento, te ayudan, te dicen qué documentos necesitas y te ayudan a ingresar las solicitudes para entrar en cada una de las leyes. Claro, me imagino en ese sentido que no es un proceso fácil. Claro, yo tengo acá la ley 21.440 y la ley de renta municipal 30.063. En ese sentido, se pueden recibir donaciones directas, no necesariamente a través de un proyecto, ¿cierto? En la 21.440. ¿Mm? ¿Sí? Lo que pasa es que ahí no es un proyecto, pero sí se tiene que especificar para qué se está usando, Claro. o sea, qué programas tiene la fundación en general. Y en eso hay que ser súper específico cuando uno trata de ingresar a través del portal. Se tiene que comprobar con fotos, con explicaciones, todas las actividades que ha hecho la organización. Ok, me queda súper claro. Acá les voy a agregar de todas formas el enlace pro bono por si quieren ingresar su caso y también les voy a dejar mi correo por si nos quieren escribir. No sé si ahí Elizabeth tiene otra pregunta o dejamos abierto, a lo mejor hay alguien que quiera preguntar. Yo tengo hartas preguntas, pero si alguien más quiere Sí, preguntar. sí. Dale nomás entonces, pues ahí cualquiera que quiera preguntar levanta la mano. Ya, con respecto a la comuna de inscripción, quería saber, ¿solo se pueden desarrollar actividades dentro de la comuna que la fundación o corporación inscribe o puede ir más allá? No, o sea, las actividades se pueden ejercer, el domicilio solamente como para el tema de la inscripción y para fines tributarios, pero, y también para temas de patentes municipales, pero no para ejercer las actividades siempre y cuando estén vinculadas con el objeto y fin de las corporaciones o fundaciones. Ahí tenemos una pregunta de Claudio levanta la mano. Sí, yo quería preguntar, justamente producto de toda de la contingencia donde las fundaciones han estado súper en la palestra, un poco sobre el rol de director de una fundación y algún cargo más ejecutivo que puedan tener este mismo director, pensando en que muchas veces en las fundaciones más pequeñas, sobre todo, las manos faltan y muchas veces pueden ser cargos que son remunerados a través de fondos públicos o de financiamiento propio de la organización, este doble rol que pueda tener un director ejerciendo algún cargo de más ejecutivo.
O sea, el director no puede, los miembros del directorio no pueden recibir ningún tipo de remuneración sin perjuicio de que posteriormente sí puedan recibir algún tipo de reembolso como por algún gasto que esté asociado como a la corporación y fundación. Y igual hay una regla que en el fondo, si es que, por ejemplo, algún miembro o pariente o alguien vinculado familiar del directorio no se pueda recibir algún tipo de remuneración, lo que se estipula legalmente es que posteriormente a eso se rinda cuenta de manera detallada ante la asamblea en el caso de las corporaciones o ante el directorio en el caso de las fundaciones. Sí, pero Te preguntaba, Claudio, perdón, iba enfocada si podían contar con algún órgano auxiliar de apoyo en la contabilidad, por ejemplo. no, no, yo entiendo que el director no puede recibir ningún tipo de remuneración, pero un director podría asumir un rol también ejecutivo dentro de la fundación por el cual podría recibir una remuneración. Claro, pero en ese caso hay un tema de rendición de cuentas también, por eso que está el directorio y la asamblea general que sirven como instancias como de alguna manera de rendición de cuentas y también no fiscalizadora, pero en el fondo igual todas estas sesiones de directorio tienen que quedar con constancia por escrito y tienen que ser rendidas también posteriormente estos libros al Ministerio de Justicia. Perfecto, gracias. Claro, ahí un poco a lo que va Michelle es que en la práctica tú puedes poner en la sesión directorio que están todos de acuerdo con que el director X asuma un cargo, no sé, como en la administración de la corporación, de la fundación, y que por ello va a recibir una remuneración, pero dejar en claro que no es por su cargo de director. Claro. Y en ese sentido también se puede complementar con miembros de de la fundación o corporación, en este caso, que puedan recibir remuneraciones o familiares de estos. Miembros de la corporación o de la fundación, como en general, o sea, no del directorio. Claro. O familiares, ya sea del directorio o de los miembros de la fundación o corporación, pueden O participar sea, dentro. lo que la normativa, por lo menos del Código Civil, lo que se pone, la situación que se pone es como que existan directores o personas naturales o jurídicas que son relacionadas por parentesco o por convivencia por interés de propiedad. Eso es lo que dice. ¿Qué quiere Entonces, decir en el fondo? Porque yo tengo entendido, sé que en fundaciones territoriales eso no se puede, no puede ni el directorio, no pueden ni sus familiares, ni los miembros, por ser una organización funcional y territorial. Pero en caso de las fundaciones sé que el director puede, si justifica, claro, no, sí, obviamente, es que pero la hipótesis en la que se está poniendo normativamente es como respecto al directorio o las personas naturales, o sea, por ejemplo, el hijo, la señora o jurídicas que le son relacionadas por parentesco o convivencia, pero no sé, no menciona acá, no sé si, ¿cómo sería? Sí se puede, como dices tú, sin embargo, eh, hay que dar cuenta al directorio, o sea, todo esto tiene que quedar por escrito, eh, no es no llegar y nombrar, la verdad. ¿No? claro, igual pasa que uno ve muchas fundaciones que son de familiares, que le hacen matrimonios, por ejemplo, y son parte del directorio, y los hijos también Claro, son parte del directorio, entonces por eso me pregunto. claro, claro, sí. Bueno, de esa decisión debería darse una cuenta detallada en el caso de de las corporaciones de la asamblea, ¿verdad? Y en el caso del directorio, de la fundación al directorio. Ya no, no es que, Claro, pero que si el directorio está formado por los mismos ah, parientes, van a estar todos de acuerdo. Pero ahí yo creo que pero claro, que en el caso, netamente claro, el tema es general sí. y se importa al Ministerio de Justicia, que finalmente es el fiscalizador de estas corporaciones y fundaciones. Sí, porque ahí volvemos, en el caso de las fundaciones yo no veo tanto problema porque en rigor, ahí como decíamos anteriormente en este análisis general, ¿verdad? Lo que importa en las fundaciones es el patrimonio que está afecto a una finalidad más que los miembros de la fundación, ¿ya? En cambio, en la corporación es ahí donde podría generarse algún tipo de conflicto de interés Y más bien. quizás la fiscalización igual puede ir como por el destino también de los recursos, porque se supone que ninguno de ellos puede recibir ningún tipo de las utilidades que se generen, por ejemplo, de las fundaciones, no pueden ser
Claro. Como que ninguno del directorio de la fundación y sus miembros podrían recibir estas utilidades, sino que se tiene siempre que ocupar para los fines específicos del objeto para el cual fue creada la fundación y que eso está en el acto constitutivo. Entonces, lo que yo me imagino es que en el fondo cuando se hacen los balances, cuando se reportan estos datos al Ministerio de Justicia, también se debería, en teoría, hacer un análisis respecto a las actas de directorio, a si efectivamente se está cumpliendo con este fin específico o mediante simulaciones se está desviando las utilidades a los mismos miembros del directorio. Gracias. Ahí levantó la mano Paulina Robles. Sí, hola, un gusto saludarlos nuevamente a todos. Solamente para aportar un poco a la discusión, clarificar que efectivamente cuando existen estas situaciones tienen que quedar consignadas debidamente en las actas de los directorios. Entonces, en las fundaciones sí se puede generar esta situación del trabajo de parientes o familiares. Me explico, Fundación Luxich, por ejemplo, Fundación Educacional Luxich, y sus miembros del directorio efectivamente tienen cargos ejecutivos. Mientras quede, como menciona Manuel, y perdón, se me olvidó el nombre de la compañera de Manuel, Michelle. Michelle, disculpa, tiene que quedar consignado todo debidamente en el acta. ¿Qué pasa en el Ministerio de Justicia? Cuando uno entrega los estados financieros, más, si bien es cierto, justicia te exige estados financieros, en términos generales exige memoria. Y esa memoria también está hoy día consignada fuertemente y como documento legal es la FECU social. Y en la FECU social tú indicas el nombre de tu organización, indicas tu directorio, tu misión, tu visión, los proyectos que llevas, etcétera, etcétera, y al final va un apartado con tus estados financieros. Entonces, de alguna forma, el ente fiscalizador, si necesitara hacerlo, también se puede remitir a la memoria. Solamente eso quería aportar desde este lado de Santiago. Claro, y como dijo Manuel, además, también ellos pueden solicitar esa información o incluso Sí. más. Así es, así es. Ah, y una cosita pequeña también, un poco para aportar, es exigible la contabilidad completa. Hoy día no existe para las fundaciones desde desde el 11 de octubre del 2017, no existen las contabilidades simplificadas. Hago el punto porque en general es un punto de bastante discusión también, pero un poco como mencionaba Manuel al principio, o incluso Elizabeth también, uno va entendiendo estas cosas un poco en el camino. Entonces, se exige contabilidad completa y esa contabilidad completa exige libros de contabilidad, libro diario, libro mayor, balance clasificado. Y bueno, está FECU Social que finalmente abarca todos estos ítems. Eso. Gracias. Gracias, Paulina. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Un poco más. Súper clara, Paulina, me encanta. Así Sí, yo vamos quería hacer... construyendo conocimiento entre todos. Exacto, sí, súper. Bienvenido al conocimiento, ¿cierto? Quería hacer otra pregunta. En el caso de disolución de las fundaciones y las corporaciones, ¿es el mismo sistema esto de dejar como los bienes o utilidades a otra organización establecido, digamos, en el estatuto? ¿Qué Sí, tuve? sí. Ah, ya. Que los estatutos, específicamente, por ejemplo, en el caso de las corporaciones, se debe señalar dónde van a ser destinadas, en caso de solución, el patrimonio o la utilidad que tenga la fundación, justamente para evitar este hecho de que en el fondo los miembros se queden con estas utilidades. No sé qué, Sí, que si no lo especifican, ¿Qué pasa que si no? Pues porque en el caso de los estatutos es un requisito que sí, especifiquen dónde tienen que ir los claro, que bienes. tiene que ser otra organización sin fines de lucro. Claro, pero en ese sentido lo tengo claro para las fundaciones, pero la corporación es el mismo sistema, también hay que dejar establecida una organización. Yo entiendo que no. Yo entiendo que no tiene ese, no lo sé, la verdad. Pero yo me acuerdo de haber visto eso específicamente para el caso de las fundaciones, pero para las corporaciones
no me queda tan claro porque como su objeto no está relacionado tanto con el tema del patrimonio y no tienen un patrimonio inicial, sino que sus ingresos se componen netamente como por las cuotas o de incorporación a las cuotas periódicas que fijen después a través de la asamblea, la verdad es que no. Claro, lo que pasa es que igual podría generar utilidades en la corporación. Entonces, si se No, disuelve, sí, ¿qué pasa claramente, po. con esas utilidades? Mira, es una información que la podemos enviar igual durante el día de mañana para que lo tengan. Cualquier otra duda también que pueda haber quedado ahí en el tintero, se las podemos enviar con la respuesta. Ok, y con respecto a lo mismo, bueno, en las fundaciones, ¿cierto? Tiene que quedar establecido en los estatutos a quién se le designan las utilidades en caso de disolución. Pero mi pregunta es, bueno, uno escribe los estatutos y pueden pasar muchos años, después uno podría modificar, digamos, esa organización a la cual pensó en dejarle las utilidades. Me lo pregunto en caso de que esta fundación se haya disuelto en el camino o hayan cambiado los intereses, por ejemplo. Mira, respecto a la pregunta, perdona que te devuelva como con lo que me habías preguntado anteriormente, es que lo tenía aquí escrito, pero no me acordaba, que tiene que ver con la disolución. Em, una vez que se disuelve la corporación o incluso la corporación o fundación, la propiedad o sea, se rige primero por la forma en que los estatutos lo hubieran previsto y si los estatutos no pudieron prever nada, estas propiedades van a pertenecer al Estado con la obligación de emplearla en objetos análogos al de la institución, que eso sí tiene que estar en los estatutos, porque de hecho ellos tienen que poner cuál es el objeto. Y si no, eso tiene que ser después visto como por el presidente de la República, pero en estricto rigor yo me imagino que eso tiene que ver con el Ministerio de Justicia. Ok, y con respecto a cambiar, modificar la organización de los estatutos, ¿se podrá? O sea, siempre los estatutos pueden ser modificados y para modificar los estatutos se tienen que acompañar el acto en donde, o sea, se tiene que hacer como una compilación de los estatutos que fueron los iniciales y los que están reformados y eso tiene que ser presentado a la Secretaría Municipal bajo las mismas formalidades de la constitución de una corporación o fundación. Ok, Súper. ¿tú En tenés ese más sentido, preguntas, entonces se pueden Isabel, no? Sí, modificar varias. y en el caso, sí, Manuel, verdad. En el caso de las fundaciones, primero no tiene que estar prohibida y Modificación. la modificación y tiene que ser autorizada también por el Ministerio de Justicia. Los fundadores podrían decidir que no se modifiquen los estatutos. Claro, podrían prohibirlo. Pero en el caso, por ejemplo, si en los estatutos yo pongo una fundación y esta fundación se disolvió antes que la mía, ahí sí o sí tengo que modificar mi estatuto en ese ítem, digamos. Claro. Pregunta si los estatutos Claro, se pueden, claro. Elizabeth, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? Pregunta si los estatutos pueden modificarse. Sí, o sea, yo sé que los estatutos pueden modificarse y que en realidad es una situación súper engorrosa y difícil de hacer. Pero mi pregunta iba si se podía modificar la organización a la cual se le dejan las utilidades. Ese punto en sí. Es que Es es que una, funciona claro, como es, es una corporación o fundación aparte, en el fondo. o sea, es una modificación de estatutos, eso. Entonces tendrías que hacerlo de esa forma, Claro. lamentablemente, porque es bien engorroso. Súper. Ah, y bueno, con respecto a la modificación de estatuto, también solo es posible hacerlo de manera presencial o también se puede hacer online. La ¿Cómo se modificación de hace, digamos? estatutos tiene las mismas formalidades que la modificación de estatutos tiene las mismas formalidades que la Constitución y eso se tiene que hacer presencialmente o debidamente representado. Súper, me queda muy claro. Estamos Eh, ya
¿Te queda alguna pregunta ahí como para ir cerrando, Elizabeth? Perdón, ¿puedo acotar algo? No puedo levantar la mano, no sé si se me escucha. Mi querido Ricardo Torres, qué bueno que te sumaste. Sí, Hola. gracias. Hola, gracias. Oye, solamente acotar en la consulta que se estaba haciendo, sí, las fundaciones sin fines de lucro se debe dejar establecido en los estatutos de la institución que es donde van a ser derivados los recursos que se consigan en nombre de la fundación, siendo fundaciones sin fines de lucro. Y eso queda en el estatuto. Y los estatutos sí se pueden cambiar estando en marcha, ya sea por orden de o sugerencia o solicitud directo del fundador. E incluso también el fundador puede ser cambiado en la institución eh, pasando el cargo a alguien que haya sido corresponsable de la co-construcción de esa fundación. Y eso se puede hacer y se puede alterar también los temas en los artículos correspondientes según la fundación correspondiente. Eso. Oye, Elizabeth, tú quieres decir algo, dale. Sí, yo quiero, mi última pregunta para terminar es, ¿cuántas veces se puede reelegir el directorio? Tanto en una fundación como en una corporación. Sé que puede ser reelegido, pero ¿cuántas veces? No hay límite. Yo No hay límite de no plazo para eso. hay como un límite, a menos que, no sé, los estatutos digan algo distinto. Ujú. Ah, ok, puede ser reelegido Tiene que ser por máximo y por máximo un periodo de 5 años. de 3 a 5 años, claro. Ok, ya, súper. Esas serían todas mis preguntas por ahí. Quedó súper clarita. Igual voy a pensar si pasamos a fundación o no. A mí me Y gusta como que es mucho un ir tema a... medio complejo, muy jurídico también, entonces de repente se hace muy difícil como poder entenderlo, pasarlo como, cambiarle en el fondo el chip jurídico. Hay hartas aristas acá que tienen que ver con que son las constituciones de fundaciones y corporaciones son actos jurídicos y administrativos, por tanto, que tienen una serie de conceptos que son muy técnicos y que son difíciles de entender para cualquiera de nosotros, primero porque no estudiamos derecho o administración pública. Segundo, porque muchas personas también que son parte de organizaciones no han estudiado, digamos, no tienen ese conocimiento. Entonces, nosotros en la Red de Acción Solidaria tenemos un montón de cocinas comunitarias que, claro, la verdad que esta charla podría haber sido tremendamente fome y no se entiende mucho. Entonces, yo primero agradezco el esfuerzo ahí de Manuel con Michelle y Alejandra de poder traer abajo a la tierra, digamos, estos conceptos que son tan jurídicos, que están tan arriba y que son difíciles de objetivizar, por decirlo así, de darle textura, de concretizarlo. Y por otra parte tenemos historias como la de Elizabeth o el mismo Ricardo, que hablaron ahora, que son personas que al revés vienen de empezar a aprender sobre esto, tal como decía Elizabeth, sobre la marcha. Entonces, nada, yo quedo muy contento del espacio de conversación. Yo creo que nos quedan hartas dudas, pero dudas porque se nos abren ventanas de preguntas. Vamos a compartirle a las personas que se sumaron el link donde pueden bajar un documento donde este documento lo elaboró la Fundación Pro Bono, que es donde hicimos el contacto, digamos, para poder desarrollar este pequeño taller, porque más que charla es casi un taller por la dinámica que tiene. Entonces, para que ustedes puedan revisar un poco más, conocer, y obviamente que está abierta la puerta para hacer preguntas a través de nosotros o directamente a través de Alejandra, digamos, de Pro Bono. Nosotros tenemos el contacto ahí con Pro Bono, por supuesto, que nos ha apoyado tanto a nosotros como Acción Solidaria, como a varias de las organizaciones que son parte de nuestra red. Así es que, nada, sin más, yo solo quiero agradecer, estamos ya pasados en la hora, tratamos de que esto sea menos de una hora para que a uno le den ganas de venir a la próxima. Los dejo invitados para el siguiente taller, que es el martes 26 de septiembre, y en ese taller nos vamos a meter con todas estas contingencias que ocurren en las organizaciones, especialmente las de tipo comunitario. Es
compartir estas controversias, estas dificultades, para ver también cómo poder ir resolviendo y qué es lo que nos obliga la ley o nos exige la ley o la parte administrativa para poder responder de una manera sana, transparente, especialmente en el mundo que estamos viviendo, donde la transparencia es tremendamente importante. No sé si Michelle, Manuel quieren decir algo más para cerrar, Alejandra y Elizabeth, les doy el espacio para unas palabras de despedida. Por mi parte, solo agradecer a todos por la participación, por las preguntas. Se nota que han estado ahí como viviendo lo que es una organización social. Así que, bueno, dejarlos invitados a la próxima charla y que si tienen dudas se acerquen a nosotros. Y agradecer a los expositores, de verdad se nota que, bueno, la preparación y también su expertise en el área. Y bueno, agradecer por la paciencia, querer responder todas las preguntas. Sí, por nuestra parte igual agradecemos la participación, las preguntas, ¿verdad? Para nosotros esto es muy importante, ¿verdad? Traspasar el conocimiento y le pedimos disculpas si es que fuimos muy técnicos, tratamos de no serlo, pero hay algunos conceptos que es imposible no transmitirlo de una cierta manera. Entonces, quedamos con el compromiso, sí, de actualizar la materia referente a las donaciones. Vamos a ver si podemos aterrizar esa materia que es bastante árida para que ustedes lo puedan utilizar. Ya. Muchas Y gracias. yo también, para Dale. terminar, agradecer la Elizabeth, te dan instancia, la palabra, dale. agradecer esta instancia a la Fundación Pro Bono, ¿cierto? Que sin fines de lucro, es importante, y nos enseña y nos educa a todos, así que voy a esperar ansiosa el próximo taller para también poder aportar y hacer mis preguntas y aprender junto con todos ustedes. Estamos nosotros a la Elizabeth acá para que ella hiciera las preguntas, porque es de las personas más incisivas ahí, y la pregunta la hace hasta que se la respondan, y nos encanta ese ímpetu que tiene ella, porque precisamente es la motivación que la hace seguir, estar ahí siempre codo a codo con Mauricio ahí, que lideran la organización Hijos de la Calle. Así que gracias, Elizabeth, también por muy estudiosa ella, se estudió el documento, hizo preguntas asociadas a temas técnicos también. Estamos todos aprendiendo. Vamos a tratar de llevar estas preguntas complejas a Dora también, para que ahí también nos pueda contestar algunos de los técnicos. Ahí esa pega la vamos a hacer nosotros. Les vamos a mandar el link con el documento para que también puedan bajarlo y aprender más. Están abiertos los canales para preguntas y nos dejamos invitados para el 26. Les vamos a comunicar ahí vía todos nuestros canales para el próximo conversatorio. No, llegó al final Elena y Ricardo Torres, genial, qué bueno que igual se pudieron sumar. Felices de que igual fue un gusto verles siempre. Así que nada, nos vemos en la próxima. No les quito más tiempo. Ojalá que tengan una buena tarde, una buena noche todos. Muchas gracias. Muchas Gracias, Luis. gracias a todos, que estén muy bien. Chao, que estén muy Chao. bien. Muy bien. Nos Igual, vemos. chao.